Dios le bendiga. Esto me recuerda cuando Jesús predicaba. Una casa estaba llena de gente, no había lugar. Y unos amigos encontraron a un hombre que estaba enfermo y no podía entrar a causa de la cantidad de gente que estaba en la casa. Y le dijeron: súbanme al techo de esa casa y rompamos el techo de la casa. Y los amigos lo subieron. Era paralítico de nacimiento, no tenía una silla de ruedas, tenía una cama. En una cama pasó sus 25, 30 años de vida. Pero él confió que Dios iba a cambiar su destino, que Dios iba a cambiar en ese día el rumbo de su vida. La palabra del título es: hoy Dios va a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Hoy Dios quiere corregirnos, hoy Dios quiere enseñarnos, Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo. Y cuando él iba a cambiar su destino, había adversidades en medio del camino. Una adversidad era: ya no hay lugar para mí. ¿Cuántas veces pensamos: ya no hay salida para mí, ya para mí no hay solución? Todo me sale mal. Y a veces terminan tomando malas decisiones pensando de que no hay más un destino. Pero Dios viene a cambiar nuestros días, viene a cambiar y hacer el milagro de romper los techos, las estructuras que le impiden para que llegue la bendición. Y la Biblia dice que rompieron el techo. Jesús estaba predicando. Imagínate que se rompa el techo de aquellas casas que tenían adobe y tierra encima. Cayó todo un montón de tierra y se hizo gran alboroto. Jesús sabía que había alguien trepándose en el techo. Esto es para que sigas luchando en lo que estás, lo que empezaste, lo que quizás a veces es difícil, pero Dios dice: yo tengo un propósito con tu vida, y los propósitos de Dios son irrevocables. La palabra de Dios es viva y eficaz, y yo quiero hablar de la palabra de Dios, las escrituras, el poder de Dios, pero le doy un título al mensaje: Dios quiere corregirnos. Y Dios quiere volvernos al centro. Dios quiere volvernos a la corrección de lo que Él tiene para nosotros. Dios tiene un propósito especial con tu vida. Dios tiene un propósito especial con tu vida. En el lugar que estás, Dios te puso con un propósito. Es el propósito irrevocable de Dios. Y cada uno de nosotros somos parte de lo que Dios tiene y de lo que Dios quiere hacer. Yo quiero ir a la palabra, segunda de Timoteo, Pablo hablándole y escribiéndole a su fiel obrero, aquel río, Timoteo, aquel río de Dios que traía agua de Dios para aquella gente. Era tan solamente un joven de 19 años, ¿no? Timoteo. Y Pablo le escribió en la tercera carta a Timoteo, en el verso 16, el capítulo 3, le dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a Dios. Esta es tu palabra. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo abra, Dios, los entendimientos para que esta palabra dé fruto y haga todo lo que tenga que hacer en las vidas. Señor, estamos depositando, abriendo nuestro campo de nuestro corazón para que tu palabra, Dios, como semilla que se posa en el corazón, dé fruto al 100%, mi Dios, y sea ahuyentada toda obra de maldad, toda semilla de mentira, toda obra de la tiniebla, y que tu palabra, Dios, comience a obrar con poder, trayendo liberación, trayendo sanidad, trayendo y haciendo todo lo que tenga que hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, corrigiéndonos, enseñándonos y llenándonos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra la vengo escuchando desde que yo era niño, de que yo comencé a entenderla, a escuchar la palabra, que toda la escritura traída por Dios es útil. Cuando hablamos de útil, es que es una herramienta para hacer algo. Dios, a través de su palabra la usa como una herramienta para hacer algo en mi vida. Dios usó su palabra para transformar la vida de mucha gente. Mucha gente fue transformada, fue limpiada, porque la palabra es como río de agua que viene desde el cielo. Esos ríos de agua viva que representan la palabra de Dios, que están directamente del trono de Dios, vienen a nuestras vidas, y esos son los ríos de agua viva. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos. La palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos de toda impureza. La palabra de Dios tiene el poder de quitar la maldad y la enfermedad, aún la vejez, la pobreza. Toda obra de maldad es ahuyentada por los ríos, las aguas de Dios que vienen a través de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es útil. Diga conmigo, es útil. Cuán útil es a mi vida tu palabra, Dios. David decía, Señor, escribe tu palabra en la tabla de mi corazón. No quiero que la pongas en mi mente porque puedo equivocarme. Quiero que la escribas dentro de mi alma, en mi corazón, para que no se me olvide. La palabra de Dios debemos meditarla de día y de noche. No solamente en el momento lindo del día, en el día donde todo se ve. Cuando viene la noche en nuestra vida, cuando viene el problema, cuando viene la persecución, cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad, cuando hay una sentencia de muerte, es el momento de la noche. Mucha gente dice, me llegó la noche. Todos los problemas se ponen de acuerdo para venir, no vienen solos. Cuando llega, quizás te acuerdas de alguna situación en tu vida que todas las cosas sucedieron juntas. Justo en ese momento se fue un familiar querido, justo en ese momento se levantaron contra ti, justo en ese momento vino la noche. Pero dice el Señor, es mi palabra útil. Es útil para cuando viene la noche. La palabra dice que lumbrera mi camino cuando estoy en la oscuridad, cuando estoy en las tinieblas. La oscuridad cubre la tierra, pero a nosotros, los que estamos en la presencia de Dios, los que tenemos la palabra de Dios, tenemos una lámpara para encenderla, y esa es la lámpara de la palabra de Dios. Las escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñarnos. Cuando nos enseña Dios, va más allá de las costumbres morales que podamos aprender. Porque está muy bueno levantarse y dar la silla al mayor, está muy bueno muchas costumbres de lavarse la mano para comer, pero cuando Jesús llegó, trajo la palabra abierta, la palabra revelada, el reino de los cielos que hacía que el ciego pueda ver, que el sordo pueda oír. La palabra de Dios era encarnada en ese Emmanuel, Dios con nosotros. El verdadero Cordero de Dios estaba presente, y la palabra de Dios daba vida a los muertos. Aleluya. No era una simple palabra de moral, no era un simple consejo de buenas costumbres, era la palabra de Dios inspirada por Dios. Cristo era el verbo de Dios hecho carne. Y a medida que la gente recibía la palabra, el poder de Dios transformaba su mente, el poder de Dios transformaba su corazón, hacía que la envidia salga, hacía que el dolor se vaya, hacía que el odio desaparezca, hacía que su generación sean sanas por el poder de la palabra. Yo digo en esta noche, si la palabra fluye a través de su poder dentro de tu vida, va a haber una vida cambiada, va a haber un rostro cambiado, va a haber una generación sana por el poder de la palabra. La palabra hace todo lo que tiene que hacer, porque para eso la mandó Dios. En esta noche esta palabra que viene del trono de Dios está haciendo un terremoto en nuestras vidas, está sanándolo, transformándolo, limpiándolo para la gloria de su nombre. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. La gente decía, con razón que no podíamos hablar cuando Él hablaba. Los que estaban en aquel tiempo, volviendo al tiempo de Jesús en su primera venida, estaban acostumbrados a costumbres religiosas. Jesús vino y le dijo, ya esto terminó. Es tiempo de seguirme, porque yo soy el enviado de Dios. Y no pudieron hacerlo. Siguieron en sus costumbres, siguieron en sus doctrinas de hombre. La palabra de Dios, que es inspirada por Dios y que es útil. Y vimos por qué es útil, porque transforma. ¿Por qué es útil? Porque puede cambiar el corazón y la mente. Gloria a Dios. Podemos sentarnos a escuchar qué es lo que no tenemos que hacer y qué tenemos que hacer, pero no podemos cambiar la vida de nadie. Pero yo he visto el poder de la palabra de Dios transformando gente que estaba postrada ante la idolatría. Me llamaron, me dijeron, pastor, queremos renunciar a esto, porque el poder de la palabra hizo lo que tenía que hacer en su corazón, sanando, limpiando, transformando, purificando, sacando la idolatría, sacando la maldad de su corazón por el poder de la palabra. El Espíritu Santo de Dios obra a través de la palabra. Oh, gloria a Dios. Es útil porque es inspirada por Dios y no se puede enseñar. Redarguir. La definición de redarguir implica contraargumentar. Da un argumento más fuerte sobre lo ya explicado antes. ¿Cuántas veces dijo el Señor, yo los quise juntar como junta la gallina debajo de sus alas y no quisiste, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados? En este tiempo que estamos viviendo el mismo tiempo cuando vino Jesús en su primera venida. Mucha gente conoce la Biblia, mucha gente están llenos los templos, pero no han cambiado, no han
no se han acercado al poder de la palabra. El poder de la palabra puede hacer más firmes los argumentos de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios tiene el poder de redarguir, tiene el poder de mostrar en nosotros que lo que estamos diciendo es real en nuestras vidas. El poder de la palabra no hace falta que hablemos, porque somos un testimonio de Dios para los que nos conocen, porque somos la palabra misma de Dios, somos la trompeta de Dios. Porque en nosotros está el poder de la palabra de Dios fluyendo y haciendo lo que tiene que hacer. No es necesario que busquemos testigos, porque en nosotros está el poder del redarguir. Nos hace Dios un argumento más fuerte de lo que Él es real. ¿Cuánta gente dice, en esta persona se ve que Dios es real en su vida? No es solo palabra. Dios dijo a los judíos en aquel tiempo y a la gente: vosotros de labios me honran, ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos, porque lo hacen para ser visto, lo hacen para que la gente crean que son buena gente, pero su corazón no está el poder de la palabra, el poder de la inspiración de Dios. Cuando Dios inspiró y cuando Dios creó al hombre, lo hizo en su imagen y semejanza, y le dio vida y le dio alegría. Y dice la Biblia que el rostro alegre, hermoso, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo es posible que no tengamos el redarguir de Dios cuando Dios está en mi vida? Yo tengo felicidad. La gente puede ver en tu rostro la felicidad, a pesar de los problemas que tenga, a pesar de las cosas que sean difíciles, a pesar de lo duro que sea este proceso. En tu rostro hay felicidad. En los procesos que veo, y veo algunos hijos de Dios que entran por la puerta de mi casa y los escucho cantar en su habitación. Ese es el redarguir de Dios. Dios hace fuerte su argumento en su vida. Hay una fuerte unción de Dios. Dios quiere que seas un testigo de su gloria, que puedas no solo de boca, sino que en nuestras acciones mostrar el poder de Dios con los que te rodean, de que hay algo especial en ti. La palabra es real en tu vida. Hay un Dios real en tu vida. Más allá de lo que pueda decirte, más allá de lo que puedan inventar la gente, hay un Dios real en tu vida. Y se van a acercar a buscar la palabra. Timoteo, le decía a Pablo, la escritura es útil para enseñar. Veíamos que era útil, veíamos que no era enseñar, veíamos lo que era redarguir, para corregir. Para corregir. Oh Señor, la palabra corregir proviene del latín corrigere, que significa enderezar, completamente situar en buena posición. Aleluya. Yo quiero lo mejor para mi vida. Tú quieres lo mejor para tu vida. Pero ¿cuántas veces podemos estar equivocados en nuestro propósito? ¿Cuánta gente, por más que se crea auto y duerma en un garaje, no es un auto? Debemos entender que la palabra de Dios nos enseña nuestro centro, para qué fuimos creados, diseñados según el propósito de Dios, no según el propósito de las tinieblas. Quizás tus padres, tus abuelos, las tinieblas levantaron banderas destruyéndolos, destruyendo familia, destruyendo matrimonio, destruyendo hijos. Mas en nosotros está el poder de la corrección de Dios, corrigiendo nuestro ADN, corrigiendo nuestra sangre, corrigiendo nuestra vida, corrigiendo nuestra existencia. Todo eso lo puede hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios puede corregir nuestra sociedad, hacer de nuestra sociedad una sociedad diferente. El poder de la palabra puede ponernos nuevamente en el centro de Dios y en el corazón de Dios. La palabra de Dios puede hacer más de lo que puede hacer cualquiera. Puede ponernos en nuestro lugar y podemos entender que tenemos que ser personas buenas y diferentes por el poder de la palabra. Volvámonos a Dios, volvámonos a la palabra de Dios. Busquemos en la palabra la corrección que necesitamos. Corregir significa enderezar completamente, poner y situar en una buena posición. Oh, gloria a Dios, eternamente y globalmente. Que poner un derecho, enderezar. ¿Cuántas cosas dice la palabra de Dios? Yo estoy rumiando esta palabra, la estoy entendiendo, que toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, que era ponernos para instruir en justicia. Y con esto termino. Qué bueno es cuando viene la palabra y la palabra trae bendición.
No existe una palabra. ¿Cuántos años la palabra de Dios ha dividido familia? ¿Cuántos años la palabra de Dios, perdón, no. ¿Cuántos años la mala interpretación de hombre ha dividido familias? ¿Cuántas sectas se han tomado de un texto de la palabra santa de Dios y la han utilizado mal para destrucción? Pero lo que podemos darnos cuenta cuando la palabra es de Dios, la palabra tiene la sustancia de instruir en justicia. Diga conmigo, en justicia. Qué bueno es cuando la palabra de Dios hace lo justo. No existe un Dios que deje a uno feliz y al otro infeliz en la vida. No existe un Dios que le dé a Pedro y que a Juan lo deje en la orilla del camino. Dios viene a sanar, a restaurar. Y su palabra fue explicada en parábolas, porque no era para todo. La escondió del diablo, del enemigo. La escondió de las aves de maldad y nos ha revelado a nosotros su palabra. Y la palabra de Dios hace todo lo que tengas que hacer en tu vida, abriéndote tus ojos, abriendo nuestros oídos, porque viene para instruirnos en justicia. Diga conmigo nuevamente, en justicia. Porque nuestro Dios con justicia pelea y tiene una espada aguda para ir con ella a las naciones. Oh, las naciones, todos tipos de naciones, iglesias, Dios traerá su espada aguda y con ella herirá a todas las naciones, porque su palabra es justa, su palabra es eterna. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Estoy hablando de la palabra de Dios. Y si en esta noche esta palabra llega a tu vida, es porque Dios quiere hacer cosas grandes, es porque Dios quiere sanar, restaurar. Dios quiere levantarte del fracaso, del dolor, de la enfermedad. Dios quiere hacer cosas nuevas. He visto la mano de Dios a través de la palabra haciendo cosas nuevas. He visto la palabra de Dios obrando en personas que no necesitaron. Hace muchos años tenía un hermano que no podía dejar el alcohol, no podía, venía en estado de ebriedad y golpeaba la puerta a cualquier hora. Y su esposa me decía: pastor, ya no va a cambiar más, prefiero que se lo lleve Dios porque me es muy pesado. Ya tenía muchas enseñanzas morales y que él entendía que también estaba mal lo que hacía. Todo lo que ganaba lo perdía en el camino y tomaba hasta que no le quedaban ni 10 pesos en el bolsillo, nada. Un día, jueves, la palabra de Dios instruyó, la palabra de Dios restauró, la palabra de Dios se hizo carne en Alfredo. Esa noche lloró de rodillas, se levantó y parecía que era como todas las veces. Pasaron los días y los meses. Me tuve que ir al lugar donde trabajaba él a buscar algo y me dijeron sus amigos que trabajaban con él: ¿usted es el pastor de Alfredo? Sí. Ahora que él no está ahí, que está trabajando al fondo, estamos preocupados por él. ¿Por qué? Porque a la tarde se cambia, se pone un saco y una corbata y se va bien bañado, vestido, no toma más. Nosotros pensamos que está por morir, porque cuando el alcohólico deja es porque está por morir. La palabra de Dios lo instruyó en justicia. La palabra de Dios lo santificó. Nunca más volvió el alcohol a él. Nunca más. Dios hizo una obra tremenda. Cambió su nombre, cambió su apariencia. Ya no era su rostro morado, opacado por el alcohol y el hígado que lo tenía destruido. Cambió su aspecto. Hasta hace unos años atrás, Alfredo partió con el Señor. Pero antes de partir con el Señor, preparó, se alistó, se puso el mejor traje y le dijo a su esposa: hoy viene el Señor a buscarme. Él partió con una sonrisa en su rostro después de muchos años de permanecer sano, libre del alcohol, instruido en justicia por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se nos hace real en nuestra vida, no necesitamos que nadie nos muestre el camino, porque Dios mismo, a través de su poder y su Espíritu Santo, hace real su palabra en nosotros. ¿Cuánto quieren que la palabra de Dios se haga real en su vida? ¿Cuánto necesitan que la palabra de Dios, manifestada por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, se haga real en nosotros? Dios
Corrígenos, Señor. Dios, llévanos a lo que tú tienes que hacer realmente con nosotros. Llévanos al centro del propósito señalado. Dios tenía un propósito con su pueblo y su pueblo se apartó de ese propósito porque no pudo obedecer a la palabra, y a causa de no entender la palabra se perdieron. No se perdieron por falta de otras cosas, sino que por no entender la palabra. Yo soy libre de la sangre y siempre digo que es algo muy, pero muy grande, responsable el que habla la palabra, porque como trompeta la atalaya tenía que hacer sonar la trompeta cuando el pueblo era atacado por un enemigo. Yo estoy viendo que el pueblo, la gente, es atacado por las mentiras de las tinieblas. Estoy viendo que hay ataques de maldad, de mentiras, de odio. Hay ataques a la familia para dividir a los hijos, hacerlo enfrentar a hijos contra su padre, hijas contra su madre, dividir. Pero yo estoy como atalaya diciendo, hay una solución, la palabra de Dios. Hay una salida, volvernos a la palabra de Dios, escuchar, examinar. Porque con esto termino. La palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Intrúyenos, Señor, en justicia. Gloria a Dios. Intrúyenos, Señor, en lo mejor que se merecen mis hijos y los hijos de mis hijos, Señor. Instruye en justicia esta ciudad, Señor, para que una generación nueva, llena del poder de tu Espíritu Santo, se levante como trompetas para poder anunciar al pueblo de que hay un tiempo de gloria. Dice la Biblia, y con esto termino. No le voy a decir el versículo exacto, pero si las trompetas no sonaban, el pueblo no podía entrar al lugar santísimo. Tenía que esperar el sonido de las trompetas. Hay mucha gente esperando entrar a la presencia de Dios, y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de hacer sonar las trompetas. Cada uno de nosotros tenemos la palabra de Dios. Cuando leen la palabra de Dios, te dice el Señor, instruye en justicia. Instruye en justicia. Donde quiera que te toque, habla mi palabra, porque va a ser real mi palabra, y mi palabra va a ser todo lo que tenga que hacer en las vidas. Gloria a Dios. Quiero orar, quiero que levantes su mano. Padre, te doy gracias, Señor. Es fuerte tu gloria, tu presencia en este lugar. Oh, Señor. Y allí sé que hay vidas que están siendo tocados por el poder de tu palabra. Ahora mismo, Señor, tu palabra se haga real en cada vida. Oh, santo tu nombre, sanando, liberando, obrando con poder para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta noche, porque tu río, tu fluir desde los cielos está llegando a este lugar y a cada vida, Dios. Tu palabra está haciendo lo que tiene que hacer en sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Toda la gloria es tuya y la honra por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el gozo, la paz, la bendición de Dios, la comunión del Espíritu Santo de Dios sea sobre cada uno.